Nunca me advirtieron que el silencio también podía aprender. No de golpe, no como un animal que te observa desde el primer segundo, sino de una forma más paciente, como algo que escucha durante mucho tiempo antes de decidir qué hacer contigo. Aquella noche, cuando comprendí que la casa no hacía ruido porque no lo necesitaba, ya era demasiado tarde para fingir que solo estaba cansado. Seguí de pie durante horas, no sé cuántas. El reloj de la habitación no tenía agujas, pero aún así sentía el paso del tiempo como una presión constante en el pecho. El silencio se acomodaba a mi respiración. Si inhalaba despacio, él se expandía. Si exhalaba rápido, parecía tensarse. No respondía a mí, me imitaba, y esa diferencia era esencial. Intenté pensar en otra cosa, en el trabajo que me había llevado hasta allí, en la carretera, en la voz de la mujer que me dio la llave, pero los recuerdos empezaron a sentirse ajenos, como si no me pertenecieran del todo. La casa no los rechazaba, simplemente los dejaba pasar, igual que había hecho conmigo. Cuando amaneció, la luz entró por la ventana sin cambiar nada. Eso fue lo más inquietante. La mañana no rompió el ambiente, no alivió la tensión. Era como si la casa aceptara el día solo como otra forma de silencio. Me moví por primera vez. Las piernas me temblaban, pero el suelo no crujió, no protestó. Era un suelo obediente. Fui al baño. El espejo devolvía mi reflejo con una nitidez excesiva. Demasiado detalle en los ojos, demasiada quietud en el rostro. Me lavé la cara y durante un segundo juraría que mis manos tardaron un instante más en aparecer reflejadas. Como si la casa necesitara confirmar que seguían siendo mías. Pensé en marcharme en ese mismo momento. Abrir la puerta, salir, no mirar atrás. Pero el pensamiento no se tradujo en movimiento. No por miedo, por una extraña sensación de educación. Como si irme de repente fuera descortés. Desayuné sin hambre. No recuerdo haber traído comida, pero había una taza limpia sobre la mesa y pan suficiente para una persona. No más, no menos. Todo parecía calculado para que no tuviera que decidir nada. Al mediodía, el silencio empezó a cambiar. Ya no era uniforme. Había zonas más densas, rincones donde costaba más respirar. Al pasar por el pasillo central, noté que mis pasos eran absorbidos antes de tocar el suelo, como si la casa quisiera evitar que me oyera a mí mismo. Intenté hablar en voz alta, decir cualquier cosa, mi nombre, una palabra cualquiera. El sonido salió, pero no se propagó. Cayó al suelo, muerto, a menos de 1 metro de mi boca. El silencio no lo rechazó, lo contuvo, no respondió, solo lo guardó, como un recuerdo que espera a ser recordado correctamente. Fue entonces cuando comprendí que la casa no estaba vacía, tampoco llena. Estaba ajustándose, aprendiendo. A lo largo del día empecé a notar pequeños cambios. La silla se acercaba un poco más cada vez que salía de la habitación. Los objetos parecían recolocarse siguiendo una lógica que no entendía, pero que sentía correcta. No era una trampa, era un proceso. Cada movimiento mío era una prueba, y la casa me medía con precisión invisible. Al caer la noche, la respiración volvió, más lenta, más profunda. Ya no intenté acompasarme. Dejé que marcara el ritmo. Dormía a ratos, sentado en el suelo, apoyado en la pared. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con habitaciones que no tenían puertas y casas que se construían alrededor de personas quietas. En uno de esos sueños, alguien se sentaba en la silla frente a mí. No tenía rostro, no lo necesitaba. Me observaba sin juicio, como la casa. Al despertar, la silla estaba exactamente donde la había visto en el sueño. Y no era un recuerdo, era un aviso. El segundo día, la casa comenzó a conversar de maneras más sutiles.
Las luces titilaban en secuencias que no parecían aleatorias. Un cuadro se inclinaba ligeramente cuando pasaba, solo para volver a su posición original cuando me alejaba. Empecé a escuchar pequeños golpes en la pared, como si alguien practicara un código imposible de descifrar. Intenté ignorarlos, pero el silencio entre los golpes era aún más abrumador. Cada paso que daba por la casa me parecía alargado. Los pasillos se volvían más estrechos y luego más anchos sin razón aparente. No había ventanas que cambiaran de lugar. No había puertas que aparecieran de la nada. Todo seguía siendo la misma estructura, pero yo percibía una geometría diferente. La casa alteraba mi sentido del espacio. Al tercer día ya no distinguía el tiempo con claridad. La luz del exterior entraba y salía, pero no importaba. Podía pasar horas sentado frente a la pared, sintiendo cómo la casa respiraba a mi alrededor, midiendo mis pausas, analizando mi ritmo. Cada pensamiento parecía formar parte de su arquitectura invisible. Mis recuerdos se desordenaban. No sabía si había desayunado o cenado, si alguien me había hablado o si solo había imaginado la voz. Intenté leer, escribir, distraerme, pero todo me parecía inútil. Las letras de los libros se movían ligeramente cuando las miraba de reojo. Las palabras se reorganizaban al cerrar el libro, como si la casa interpretara el contenido y decidiera que no era necesario. Intenté escribir mis propias experiencias, pero la tinta parecía más lenta de lo habitual. Las letras aparecían después de un instante que me hacía dudar de mi coordinación. A mitad de la cuarta noche, comprendí que la casa no necesitaba mi miedo. No necesitaba que gritara, ni que llorara, ni que buscara explicaciones. Solo necesitaba que estuviera allí, que dejara que mi respiración y mis movimientos se adaptaran a su silencio. Empecé a moverme con extrema lentitud, intentando no alterar nada, y noté cómo la casa ajustaba cada luz, cada sombra y cada objeto para que mi presencia se sintiera correcta. En uno de los pasillos más largos, un espejo apareció donde antes no había ninguno. Reflejaba la habitación completa detrás de mí, pero con ligeros cambios. Un cuadro en diferente posición, la silla girada, objetos que no existían antes. No entendía si eran recuerdos de la casa o de mí mismo. Cada vez que me acercaba, el espejo parecía alejarse un poco, manteniendo su misterio. Mi reflejo tardaba en aparecer, como si la casa estuviera estudiando la imagen que debía devolverme. Los días se mezclaron con las noches. La percepción del tiempo desapareció casi por completo. No comía, no bebía, pero no sentía hambre ni sed. Solo existía el silencio y yo. Aprendí a moverme con precisión mínima, a respirar lento, a no dejar ni una sola sombra fuera de lugar. La casa me moldeaba sin tocarme y yo dejaba que lo hiciera. Era un baile sin música, un entendimiento sin palabras. Al séptimo día, la casa empezó a mostrarme su lado más curioso. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, como si me permitiera ver sus secretos por primera vez. Una grieta en el techo con forma de rostro, una mancha en la pared que parecía un ojo parpadeando, y un olor sutil, a madera vieja y polvo, que solo aparecía cuando me acercaba demasiado a la ventana. Todo indicaba que la casa no solo existía para mí, sino que yo existía para ella. Nunca hubo final. Nunca hubo un evento dramático. Solo una comprensión lenta y constante. La casa no necesitaba atraparme. Solo necesitaba que me adaptara a su ritmo, que dejara de intentar existir fuera de su silencio. Y en ese silencio aprendí que algunas noches duran para siempre, que algunas habitaciones pueden aprender y que no hay manera de marcharse cuando ya has aceptado caminar al compás de algo que no tiene límites. La casa parecía tener memoria propia.
Cada pasillo ajustaba la luz, el espacio y la temperatura según mis movimientos. Las paredes cambiaban de textura y las grietas se hacían más visibles donde yo había tocado o guiado. No sabía si era real o producto de mi mente. Empecé a escuchar susurros imperceptibles que provenían de todas partes. Intenté taparme los oídos, pero el murmullo se trasladaba dentro de mi cabeza. Cada pensamiento que intentaba expresar parecía corregido por la casa. A veces creía oír mi propio nombre pronunciado suavemente, aunque no hubiera nadie allí. Algunos muebles aparecían en lugares distintos de forma sutil, y los objetos personales que había traído cambiaban de peso o de forma. Mi reloj mostraba horas que no existían, y la tinta de mis notas se desvanecía y cambiaba de contenido. Una silla que antes estaba frente a la pared, ahora se encontraba ligeramente girada, como si alguien invisible hubiera querido mirarme mientras descansaba. Sentía que algo me seguía, una presencia que imitaba mi respiración y pasos a un segundo de distancia. A veces percibía un ligero frío detrás de mí, aunque el resto de la habitación permaneciera cálida. Si no seguía los signos mínimos de luz, sombra o temperatura, el silencio se volvía más denso y opresivo. Aprendí a leerlos intuitivamente, pero nunca estaba seguro de no estar siendo engañado. Con el tiempo, comprendí que la casa no quería hacerme daño físico. Su objetivo era moldear mi percepción y enseñarme a existir dentro de su propio ritmo. Cada segundo se volvía más largo, más absorbente, y mi voluntad de salir parecía trivial, como un recuerdo distante de otra vida. Las noches se prolongaban, y cada despertar se sentía como volver a empezar un día que nunca terminaba, mientras la casa continuaba estudiándome en silencio, paciente y constante, como si mi presencia fuera la pieza final de un rompecabezas que solo ella entendía. Con cada hora que pasaba, la casa parecía profundizar su conocimiento sobre mí. No era solo la disposición de los objetos, ni la forma en que la luz se filtraba por las ventanas, ni los ecos que imitaban mis movimientos. Era algo más sutil, casi imperceptible. Cada pensamiento mío parecía resonar en las paredes, como si el edificio esperara una reacción que yo aún no comprendía. A veces me detenía en un pasillo y sentía que algo se aproximaba detrás de mí, pero nunca escuchaba pasos, nunca veía sombras. Solo una presión que empujaba ligeramente el aire, como un aviso silencioso de que la casa sabía más de mí que yo mismo. Al principio traté de desafiarla. Movía los muebles de sitio, cambiaba la dirección de las luces, hablaba en voz alta para romper el silencio, pero todo era inútil. La casa parecía anticiparse a cada acción. Cada cambio que hacía era neutralizado sutilmente. La silla volvía a su posición. El cuadro se enderezaba. La bombilla titilaba hasta que mi atención se desviaba. Aprendí que la casa no luchaba conmigo. Simplemente esperaba a que me adaptara a su ritmo. Y yo, sin darme cuenta, comencé a ceder. Una noche, mientras me sentaba frente a la ventana, noté que el paisaje exterior se había transformado ligeramente. El bosque que bordeaba la calle parecía más denso, más oscuro, y los árboles se inclinaban hacia la casa con una suavidad inquietante, como si sus ramas quisieran espiarme. Cada vez que parpadeaba, pequeñas figuras se dibujaban entre la sombra de los troncos, solo visibles cuando mis ojos trataban de enfocarlas demasiado. No eran humanas ni animales, pero la sensación de vigilancia era clara. Intenté mirar hacia otro lado, pero la curiosidad, mezclada con el miedo, me obligaba a volver a esos árboles, y siempre estaban allí, estáticos, silenciosos, pacientes. Con el tiempo, mis noches se volvieron interminables. Comencé a escuchar algo parecido a respiración proveniente de los muros. No era constante, ni uniforme.
A veces se aceleraba, a veces se hacía más profunda y pausada. Me sorprendí a mí mismo, imitando ese ritmo para sentir que aún controlaba algo. Pero incluso al sincronizar mi respiración, la casa tenía otra capa de presencia, un murmullo lejano que parecía salir de la madera misma, palabras incomprensibles, mezcladas con ecos de mis propios recuerdos, deformados, alterados. No estaba solo, aunque no había nadie visible. Las habitaciones comenzaron a transformarse de manera más dramática. Algunas se alargaban ligeramente cuando no las miraba directamente. Otras reducían su tamaño hasta que rozaban mi piel con las paredes, creando la sensación de que estaba atrapado. El suelo se volvía más firme en algunas zonas y más blando en otras, como si me estuviera evaluando en cada paso. Mis propios objetos se deformaban también. La taza que había usado por la mañana parecía más grande al volver a tomarla. El reloj me devolvía horas imposibles, y los papeles que había escrito cambiaban sus palabras cuando los revisaba. Comprendí entonces que la casa no solo estaba viva, sino que aprendía y experimentaba conmigo. A mitad de la cuarta noche, comencé a percibir presencias adicionales. No eran figuras completas, sino sombras parciales que se dibujaban en los rincones de mi visión. Cada vez que intentaba mirar directamente, desaparecían. Cada movimiento de mis ojos era seguido por un cambio leve en el mobiliario, la luz o la textura de la pared. Era como si la casa practicara conmigo un juego de espejos, enseñándome a no confiar en lo que veía ni en lo que creía conocer. Durante una de esas noches largas, descubrí una puerta oculta detrás de un armario. No recordaba haberla visto antes. Estaba cubierta de polvo, pero no demasiado. Al acercarme, sentí un estremecimiento en el aire, una vibración que recorría mis hombros y cuello, como si el espacio mismo estuviera respirando. La puerta no tenía cerradura ni manija visible. Al tocar la madera, sentí un leve calor que subió por mi brazo. Por un instante pensé abrirla, pero algo en mi interior me detuvo. No era miedo, era respeto. Comprendí que la casa me estaba ofreciendo una opción que no podía revertirse. Durante las siguientes horas, la presión de la casa se intensificó. No era hostilidad, pero sí expectativa. Cada paso debía ser medido, cada respiración calculada, cada mirada dirigida con cuidado. Sentía que la casa estaba observando mi ritmo vital, mis emociones, mis recuerdos más íntimos, y yo no podía mentirle. Intenté pensar en otra vida, en otra casa, en lugares abiertos y llenos de sol. Pero la memoria parecía no responder. Cada pensamiento era filtrado, distorsionado y devuelto como parte del silencio dominante. Comencé a darme cuenta de que la casa no necesitaba atraparme físicamente. Había encontrado otra manera de mantenerme allí, y era mucho más efectiva. Al amanecer, un nuevo descubrimiento me sorprendió. Pequeñas marcas aparecían en las paredes a mi altura, como si alguien invisible hubiera pasado la noche tocando suavemente cada superficie que yo había tocado. No podía explicarlas, no podía borrarlas. La casa estaba dejando constancia de mi existencia, y yo estaba empezando a dejar constancia de ella, aunque no de forma consciente. Cada gesto, cada pensamiento, cada paso era absorbido por sus muros. Pasaron los días, aunque ya no distinguía su número. Mi cuerpo permanecía funcional, pero mis sentidos estaban completamente absorbidos por la casa. Las sombras se movían ligeramente, los muebles se recolocaban, los susurros eran más claros y la respiración dentro de los muros se volvió más profunda y compleja. Comencé a sentir que existía en sincronía con la casa, como una parte de su estructura más que como un ocupante temporal. Y entonces entendí, finalmente, que no había manera de salir.
no por puertas cerradas ni paredes demasiado altas, sino porque mi mente ya formaba parte de aquella casa, porque mi percepción se había adaptado a su ritmo, porque cada intento de escapar solo reforzaba la casa misma. El silencio había ganado. No necesitaba gritar, ni correr, ni luchar. Solo necesitaba esperar, observar y mantenerme en el compás. Y yo, inevitablemente, había aprendido a caminar al ritmo de algo que no tenía límites.